pero cada uno tiene una visión distinta. Estamos además enfrentando unas convulsiones políticas y sociales propias de esa visión, de esa angurria de poder. Perfecto, Pablo, gracias por la información alcanzada. Toca ir rápidamente a la pausa y regresar con más. César Candel, experto en gobierno y políticas públicas, está conectado aquí en Exitosa. Muy buenas noches, bienvenido. Exitosa. Frank, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Doctor Candela, buenas Gracias noches. por la invitación. Quiero un poco contextualizar para que la población nos pueda seguir en esta línea de la entrevista que vamos a sostener para que entiendan la magnitud de las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuando él sostiene lo siguiente. Creo que tenemos que revisar el proceso de descentralización. Hay un tema de fondo. En 2009 se reformó el capítulo de descentralización de la Constitución y se le dio a los gobiernos regionales, OGORES, un régimen de autonomía, de traslado de funciones. Sabemos cuántas veces hacen mal uso del dinero público o simplemente no lo saben usar y devuelven al Tesoro Fiscal. Pero, ¿cómo podríamos tomar estas palabras de Otárola? ¿Como algo propositivo o como una regresión en el tema del centralismo capitalino? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Esto es como para que nuestro público en general o el público en general nos entienda, ¿no? Esto es como en una casa y en una familia. La madre o el padre viene y le da el dinero a los hijos para que los hijos distribuyan en forma responsable. Pero ¿quién enseña a gastar en forma responsable? A los hijos, los padres. Entonces, el Estado y el gobierno central es quien enseña, en este caso, a gastar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. La pregunta es, ¿el gobierno central ha enseñado a gastar en forma eficiente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales desde que se aprobó la descentralización dentro de nuestro marco constitucional? Es la primera pregunta que hay que hacernos. ¿Cuál es el marco de reglas que se han establecido y en dónde está establecido? En la Ley de Contrataciones del Estado. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos años esa ley ha sido cambiada 6 veces. 6 veces que me cambiaron las reglas para jugar el partido de fútbol de 90 minutos. Exitosa. Si yo cambio las reglas durante el partido 6 veces, los jugadores se desorientan. ¿Quiénes son los jugadores? Los gobernadores regionales. Si cada 4 años los jugadores cambian y encima esos jugadores no están acostumbrados a jugar profesionalmente, ya tenemos también otro segundo problema. Entonces, obviamente, el Premier ha dicho, vamos a revisar el proceso de descentralización porque hay un problema. El problema lo conocemos hace mucho tiempo. El problema no es la descentralización. El problema es el marco de las reglas, que me las cambian cada año en este caso, porque hemos tenido un problema de gobernabilidad. Cuando hay una polarización en el país tan extrema y hemos tenido 5 o 6 presidentes en 6 años, obviamente ahí tenemos un tercer problema, inestabilidad política. Si el Parlamento y el gobierno se le han pasado una confrontación política constante, también tenemos otro cuarto problema. Si esos 4 problemas no se solucionan, la gestión que va en un segundo nivel y que debería ir con normalidad dentro del Poder Ejecutivo, entonces todo va a marchar mal y la ejecución a nivel de gobiernos regionales y locales va a ir pésimo. Mire, el dinero que ha tenido el gobierno central desde hace 22 años se ha ido incrementando en nuestra economía para la disposición del Estado peruano desde 40.000 millones hasta 214.000 millones a este año. ¿Eso qué significa? Que hay más dinero, como dijo Katiuska, si mal no recuerdo, por favor, corríjame si me equivoqué. Y eso significa que tenemos más recursos. Pero la ejecución es baja, efectivamente, como ella lo acaba de indicar, porque las reglas vienen siendo cambiadas, Exitosa. porque los jugadores son cambiados constantemente, porque cada ministro tiene una visión distinta, algunos no tienen ni idea, los gobiernos regionales no entienden de este marco. No hay una visión, no hay un sistema, no hay una política pública y una visión única de cómo ejecutar el presupuesto. Me parece bien que se revise. Se está hablando de una comisión de gobernabilidad. Creo que hay que hablar de una comisión de gobernabilidad y una comisión técnica.
yo creo que es hora de que el gobierno llame a los técnicos de todos los partidos políticos y que estos participen y que también los gremios empresariales aporten a sus equipos y que todos ellos empiecen a hacer propuestas, porque no puede ser que en un país que viene creciendo 1% en ese momento, porque había una contracción mundial y una contracción económica nacional, no tenga la capacidad. Tenemos profesionales, por supuesto que sí, y también tenemos ganas de trabajar. Mire, el país crece lamentablemente gracias a la informalidad, y qué pena decirlo. Y estoy seguro que puede seguir creciendo si le ponemos más ganas, y más allá de la confrontación, es importante que este segundo nivel de gestión siga avanzando. Entonces, hay un proyecto de ley del Ejecutivo para aprobar una nueva ley de contrataciones que está en la Comisión de Economía y en la Comisión de Fiscalización. Y hay otro segundo proyecto de ley que ha ingresado a las mismas comisiones, que ha sido presentado a través de la bancada de APP, presentada por la congresista Lady Camones, que también se van a juntar las dos leyes, los dos proyectos, y de ahí debe salir una nueva ley cuyo objetivo es ordenar el marco. Porque en este momento, de todo ese presupuesto que les he hablado, solamente el 40% se ejecuta bajo ese marco. Entonces hay un desorden normativo tremendo, porque además tenemos otras normas internacionales que permiten la ejecución del presupuesto. Entonces, los técnicos de los gobiernos regionales, de los municipios y de los mismos ministerios tienen una mezcolanza de normas, una miscelánea de normas que si no se actualizan, no lo ejecutan bien. Entonces, con ese desorden normativo, con una visión no clara y dispersa y distinta de distintos actores en el sector público, es obvio que no hay una ejecución rápida. Mire, si en julio ya nos cambian de ministro de Economía, va a entrar otro ministro de Economía con otra visión. No digo que el que esté sea bueno o malo, pero cada uno tiene una visión distinta. Estamos además enfrentando unas convulsiones políticas y sociales propias de esa visión, de esa angurria de poder que lamentablemente deja de lado lo social. ¿Y las víctimas quiénes son? La población, que sigue a la expectativa constante de cubrir la necesidad y el déficit de obras de educación, de salud, de carreteras y de alimentación. Y una última cosa. Se vienen los problemas del traslado y del transporte marítimo que el señor Putin acaba de imponer al transporte de los granos de Ucrania, que van a abastecer a casi todo el mundo y que nadie está viendo en este momento. Se vienen los problemas y ojo, que ese grano se abastece también a toda América, a gran parte de América Latina y al Perú. Lo que se de continuar va a encarecer el consumo del pan y del pollo. Ojo, la BBC ya ha sacado un artículo, la presidenta de las Naciones Unidas también ya ha expresado, están tratando de cambiar la visión de Putin al respecto, y estas cosas impactan en el país. Y se viene el fenómeno del niño también. No quiero ser negativo, pero esto implica que el Premier convoque a los técnicos. Esto ya no es una cuestión de qué partido nos gobierna. Acá tenemos que juntar a los gremios, a los microempresarios y, por supuesto, el Premier debe convocar no solamente a los gobernadores regionales y municipales. Es hora de unirnos más allá de las diferencias políticas y empezar a adoptar medidas que ayuden a ejecutar la economía y a promover y a gastar el dinero y cubrir las necesidades que tiene el país. Y es justamente en acontecimientos como este, del fenómeno del niño, donde luego revisamos cuándo se ha ejecutado en prevención ante desastres naturales, cuándo se ha ejecutado en otros aspectos económicos, y la cifra es nula, mínima, o quizás no se ha ejecutado absolutamente nada. Estos proyectos que lanzó el ministro de Economía con punche regional, que entiendo que es para reactivar, para dar ese impulso económico a las regiones del país, ¿ha funcionado? ¿A eso se refiere con llamar a los técnicos? ¿O qué más falta para dinamizar y para enseñar al gobernador regional? Porque a veces cuando la población marcha, solamente reclama al Congreso y a la señora Boluarte del Ejecutivo. Se olvida que tiene otro nivel de gobierno que es mucho más cercano, que son sus alcaldes y sus gobernadores regionales. Los gobernadores regionales de Piusca no quieren firmar. Mire, el gobernador regional de Ancash, en Lambayeque y tal vez en Piura,
no ejecutan porque no tienen cuadros técnicos. Lo que hace el Ministerio de Economía es capacitar virtualmente, pero esto es cuestión de ir, asistirlos todas las semanas y decir qué es lo que está pasando, por qué no están ejecutando, cuál es el problema. Y la prensa, por favor, yo sé que lo hacen constantemente, ir y preguntarles a los gobiernos regionales y le echan la culpa al gobierno central. Mire, yo sé que el presidente del gobierno regional de Ancash no está firmando documentos y no está ejecutando porque tiene miedo. Si tiene miedo, que renuncie, ¿ya? Y que pida que asuma el siguiente. Usted se va a Lambayeque y a Chiclayo, está llena de huecos hace años. Parece un queso, discúlpeme el comparativo, llena de huecos, ¿ya? Y Piura está igual, ¿ya? Y si viene el fenómeno del niño, y el mismo primero anunció en estos días que van a haber muchas pérdidas. Entonces, si hay dinero, ¿por qué no se ejecutan las obras? ¿No? Entonces, básicamente, entonces la población dice, el Congreso no ejecuta presupuesto, legisla y hace control político. El Poder Ejecutivo sí, y hay ministerios también. El último informe de la Contraloría anunciaba 22.000 millones de horas paralizadas, que es otro tema. Ojo, obras paralizadas. Una cosa es el dinero por gastar y otras son las obras que están ya invertidas, pero paralizadas. Entonces, ese es otro tema. Mire, en vez de ver eso como un punto negativo, qué oportunidad para reactivar la economía por ese sector, que es el tema de la infraestructura, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Yo creo que es una cuestión y una labor titánica, pero importante, donde todos los peruanos de buena fe pueden participar. Sin embargo, doctor Candelo, usted entiendo también que se especializa en contrataciones con el Estado. Y dentro de estas debilidades es el proceso también de elaborar expedientes técnicos desde los gobiernos locales. El presidente del Consejo de Ministros ha hecho referencia precisamente a las debilidades que se ha detectado en este proceso de descentralización. Pero el problema del pésimo expediente técnico que hace un gobierno local, el pésimo perfil de proyecto que desde un inicio también comienza a elaborarse mal, ya se conoce desde hace tiempo. ¿Qué cosas se tendría que hacer para poder mejorar esto? Para poder evitar que se siga devolviendo presupuesto o dinero año tras año al Tesoro Público, lejos de ejecutarse en la mejora de la calidad de vida de la población. Porque el problema de la descentralización no solamente pasa por tema de corrupción o por tema de inacción, sino también porque llega el presupuesto, llevan el proyecto al MEF o a vivienda o a la cartera que sea y le dicen no, hay observaciones, hay errores, ve y rectifica. Y el alcalde se la pasa o el gobernador se la pasa meses corrigiendo, meses llevando el expediente y nunca le dan el pase final. Allí está la debilidad también de la descentralización. El gobierno central tiene responsabilidad también en ello. Bueno, lo que pasa además es que no solamente, las normas se han ido flexibilizando también, es cierto. Incluso se les ha dado la posibilidad de contratar a los mismos consultores que estuvieron a cargo de los primeros expedientes, del expediente técnico. Pero efectivamente, como usted dice, también hay enfoques a veces un poco sesgados de algunos ingenieros o algunos expertos que hacen a veces observaciones tras observaciones. La visión del privado es diferente, el privado quiere hacer las cosas más rápido. Mire, la cantidad de empresas privadas que se han alejado del sector público son inmensas. El privado ya no quiere trabajar con el sector público. Primero, porque el público, muchas veces, no todos por si acaso, porque hay funcionarios muy correctos y honestos, le piden plata hasta para pagarlos, ¿ya? Hasta los vigilantes de entidades cobran para que puedan ingresar. Les cobran hasta por pagarles facturas vencidas. O sea, el nivel de corrupción es muy grande. Y eso afecta no solamente a la empresa que se quiere acercar y quiere ofertar y participar, sino afecta a la población que no cuenta, por supuesto, con una empresa de buen nivel, de buena prestancia para poder participar, ¿no? Y es lamentable entonces que estemos en un nivel donde la gente que quiere acceder al sector público no sea una gente que efectivamente quiera servir, sino que quiera servirse de la posibilidad y buena fe de las empresas que quieren participar y licitar como debería. Por eso es que ya no participan. Ya no participan en las licitaciones, no quieren. Miren, y es lamentable. ¿Cómo lo están haciendo? A través de otros mecanismos como obras por impuestos, como concesiones, asociaciones público-privadas. Y este tema de los expedientes técnicos lamentablemente ha sido todo un problema. A veces la normativa también es enfocada lamentablemente de tal forma que el ingeniero no es necesariamente flexible en la aplicación de la normativa
porque una cosa es lo que está en los planos y una cosa es la realidad de la aplicación, ¿no? Porque una cosa además es que usted, por ejemplo, haga una perforación para instalar una torre, ¿no? Y resulta que cuando usted hace una excavación, la excavación no es tan recta, sino que resulta que es como en diagonal. Entonces resulta que los costos son mayores, vienen los costos adicionales y una serie de factores que ni usted ni yo necesariamente dominamos y que la población tampoco tiene por qué entender. En fin, hay muchas cosas que de nivel técnico que, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Departamental de Lima o a nivel nacional en los que puede opinar y ha opinado, ¿no? Pero que lamentablemente a veces no son consultados o a veces envían sus opiniones y lamentablemente pues no se les tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, puede aportar tremendamente en este tipo de cosas y ya lo ha venido haciendo, como en el caso de la intervención de la carretera central, donde, por ejemplo, se proyecta que se concluya en 2034 y ya fue celebrado un convenio con el gobierno de Francia. Y el Colegio de Ingenieros viene señalando varias veces que ellos tienen un mecanismo para que sea realizada la carretera en un corte mucho más corto y que implique que se termine antes, beneficiando obviamente a todos los peruanos. Ojo que el convenio con el gobierno de Francia no significa que los franceses lo vayan a ejecutar, sino que se usen mecanismos y contratos que ellos tienen, como lo hemos utilizado los panamericanos con los británicos. Mucha gente piensa que cuando se suscribe un convenio con otro gobierno para la construcción de infraestructura importante, ellos son los que construyen. No, hay que aclararlo y es importante explicarlo. No es que se use o no es que ellos o los franceses construyan. No, se les paga para que ellos nos den sus modalidades o mecanismos no conocidos en el país necesariamente, que son obviamente muchos novedosos y sirven mucho para agilizar la infraestructura, pero sí participan supervisando con el gobierno peruano el otorgamiento a empresas muchas veces nacionales o también extranjeras, ¿no? Bueno, en fin, lo que es importante en todo caso es que se tome en cuenta el desinterés de muchas empresas nacionales. Justamente, aparte, como usted ha dicho, yo tengo ya casi 22 años entendiendo de la normativa en contratación pública, desde el año 2000 en realidad, y efectivamente he visto un cambio normativo de 5 o 6 leyes desde el año 2016. Dígame usted, estamos hablando de una ley para que todos los actores, empresas privadas, MIPE, funcionarios, servidores, y para que la población, los órganos de control, fiscalía, poder judicial, entiendan y comprendan la norma a cabalidad, estamos hablando de por lo menos 2 años. Si me cambia la ley 5 o 6 veces, hay un problema, ¿no? Ya estamos hablando de una ley que derogue todos los cambios. Espero que este cambio que viene sea por lo menos algo que dure un buen rato, ¿no? A ver, señor Candela, ya para ir cerrando y le pido su respuesta en solo un minuto. Se viene el mensaje de Fiestas Patrias de la señora Dina Boluarte. ¿Qué debería anunciar en cuestión de descentralización? Que sea contundente y que no sea una promesa de todos los años. Mire, yo creo que es momento, lamentablemente la percepción es que estamos en un gobierno de transición como el gobierno del señor Paniagua de 6 meses, más allá de las medidas efectivas o no, del gobierno de Sagasti de 6 meses, creo que esto se siente como un gobierno de transición que va a ser de 3 años. Esto es como flotar en la piscina o en el mar. Estamos flotando. El país lo que necesita es reactivación y espero que la señora Boluarte lo que proponga son medidas concretas. Veo mucha fotografía, mucho anuncio, pero no veo obra, no veo medidas de reactivación que generen y promuevan créditos de verdad. 4.000 millones para acá, 10.000 millones para acá, anuncio, mucho fuego artificial. En medida de descentralización, más allá de las transferencias, lo que me gustaría ver es técnicos viajando del sector de economía, de transportes, no al premier que seguro tiene muy buenas intenciones visitando las carreteras semiasfaltadas. Quiero ver, como buen peruano, obras inaugurándose de contención terminadas con velocidad. Velocidad, trabajo 24/7. Eso es lo que necesita. El premier descansa, va otro ministro y así. Esto es así. Lamentablemente estamos en una coyuntura más que complicada donde se necesitan esfuerzos mayúsculos. Espero que descentralización, más que pensar en quitar funciones, lo que hay que es capacitar, transmitir y dotar de todo el conocimiento posible a nuestros peruanos que han sido dotados de autoridad por otros peruanos. Por eso tenemos estos problemas sociales donde
la gente de provincia siente que el Estado y el gobierno central los ha abandonado. Creo que es momento de pensar no en un plan nacional, por ejemplo, de infraestructura, sino en planes de infraestructuras provinciales, igual en lo que es descentralización de funciones. Bien, doctor Muchas Candela. gracias, muy amable por gracias. esta invitación. Muchas gracias por haber respondido las preguntas y dar su punto de vista respecto a ese tema de la descentralización que tiene mucho por mejorar para que pueda ser mucho más eficiente, eficaz frente a la población y la calidad de vida que demandan sea mucho mejor.